Un saludo para todos y para todas. Vamos a hablar hoy de las teorías decoloniales y hacer una especie de balance un cuarto de siglo después de que surgieran a mediados de los años 90. Su punto de partida. Durante la segunda mitad del siglo XX, tras el auge de la llamada posmodernidad y tras los procesos de descolonización en Asia y África, surgen los llamados estudios poscoloniales, movimientos teóricos que bebieron de los llamados estudios subalternos, ocupándose del estudio del colonialismo británico en la India, así como del colonialismo francés en África. Son nombres asociados a estas corrientes Ranajit Guha, Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, etc. Estas corrientes, desarrolladas en las universidades del primer mundo, se enfocaron en temas como la formación de la nación de los países colonizados, el colonialismo, la constitución del otro por medio de las ciencias sociales y en general lo que podemos llamar las herencias coloniales. Después de los años 60 fue posible pensar en un mundo más allá del colonialismo. Las revoluciones de independencia en América Latina en el siglo XIX y la descolonización del siglo XX en África y Asia eran prueba de que el colonialismo, había finalizado. Es en este marco donde surgieron las llamadas teorías decoloniales. A este grupo heterogéneo y latinoamericano se asocian nombres como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Fernando Coronil, Edgardo Lander, Arturo Escobar, Santiago Castro Gómez, Ramón Grossfogel, Nelson Maldonado Torres, Catherine Walsh, para mencionar a los más importantes. Si bien hoy, en el año 2020, el presente, la red inicial se desintegró, el movimiento empezó a andar por sí mismo. Hoy se encuentran lecturas decoloniales del derecho, la filosofía, la economía y hay cientos de investigaciones donde se utiliza su aparato crítico. La red no se identifica con las teorías poscoloniales, pues estas no realizan la crítica de la modernidad desde el siglo XVI, sino desde el XVIII. Asimismo, los estudios poscoloniales abrevan en fuentes posmodernas y postestructuralistas, centradas en el colonialismo inglés y francés, mientras que las teorías decoloniales se centran en el colonialismo español y portugués y beben de fuentes latinoamericanas y algunas caribeñas, como la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, la obra de Guamán Poma de Ayala, Frantz Fanon, José Carlos Mariátegui, Orlando Falsborda, etc. Una excepción en Colombia es Santiago Castro Gómez, que utiliza para sus análisis la obra de Michel Foucault. Hay que advertir que la red fue heterogénea, interdisciplinar, conformada por filósofos, antropólogos, sociólogos, lingüistas, semiólogos, etc., y que compartieron puntos comunes en torno al proyecto transmoderno, pero la riqueza de cada uno de ellos no queda reducida a su pertenencia a la red. Dos ejemplos claros son Santiago Castro Gómez y Enrique Dussel, quienes cuentan con una obra propia de gran trayectoria en Colombia, en el caso de Castro Gómez, y en América Latina y bueno, ya a nivel mundial, de Enrique Dussel. Esta red enfatizó en que el colonialismo a la antigua, con dominación centralizada, administrativa, política, militar, había terminado ya en su forma clásica. Y si bien ya no hay metrópolis y colonias, dígase por ejemplo Inglaterra frente a la India, el colonialismo se manifiesta hoy bajo lo que ellos llaman colonialidad, que no es una dominación exterior, es producto de ella y sus efectos sobreviven en la actualidad. Es decir, la colonialidad es el resultado del colonialismo. Puede terminar el colonialismo, pero la colonialidad queda como herencia colonial. Entonces la colonialidad es una herencia desde el siglo XVI, manifestada en América Latina y también en el llamado Tercer Mundo, en el eurocentrismo de las ciencias sociales, los planes de estudio, la organización de la universidad, en la subjetividad, el sentido común, los imaginarios, la cultura, en la dominación epistémica de los países del centro, en la subvaloración del conocimiento tradicional indígena, en la retórica salvacionista de la modernidad y el discurso del desarrollo económico neoliberal acogidos por los gobiernos como credo incuestionable, en la concepción de que el capitalismo moderno euro-norteamericano es el único modelo válido de civilización, etc. La colonialidad subsiste, pues, en la actual globalización, en las relaciones desiguales del norte y del sur. Crítica de la modernidad y el eurocentrismo. Las teorías decoloniales se autodenominan también como red, modernidad, colonialidad y descolonialidad. Este nombre es importante porque de alguna manera resume sus intenciones críticas. La red sostiene que la modernidad no es posible sin la colonialidad. Es decir, la modernidad no es algo que pueda explicarse exclusivamente como un fenómeno europeo. La modernidad no es un producto autopoético de Europa o intraeuropeo.
no es algo que se autoproduzca en el seno de Europa y luego se extienda al resto de la Tierra. Para las teorías decoloniales, la modernidad nace en 1492 con el descubrimiento de América, tal como afirma Enrique Dussel. Es a partir de este año cuando toma forma el sistema mundo, ¿no? Esa categoría la creó Immanuel Wallenstein, recién fallecido. Y el mar Mediterráneo en el siglo XVI es reemplazado por el océano Atlántico. Solo desde el siglo XVI puede hablarse empíricamente de una historia mundial, pues solo desde esa fecha el mundo estuvo enteramente conectado de norte a sur y de oriente a occidente. Sin ese sistema mundo, la modernidad tal como la conocemos no hubiera tomado forma o no hubiera sido tal vez posible. En este sentido es que la modernidad no es un fenómeno local, europeo, sino que se constituye mundialmente. Para las teorías decoloniales, sin el colonialismo portugués y español, no hubiera sido posible que el capital se convirtiera en capitalismo o no hubiera sido posible la llamada acumulación originaria del capital. Eso fue posible por las riquezas de América, tal como lo reconoció el propio Marx. Esto permite explicar por qué Europa logró centralizar el capitalismo y la modernidad asociada a él a partir del siglo XVI. Con el descubrimiento de América, Europa logró colocarse en el centro del mundo moderno. Antes de ese logro, Europa era marginal, periférica, y estaba sitiada por los turcos, estando el mundo árabe e incluso el gran comercio en Oriente, por lo cual los europeos, entre ellos Cristóbal Colón, querían llegar a Indochina. Sin embargo, cuando América es descubierta, Europa adquiere su centralidad en el sistema mundo moderno colonial. En 1492 se estableció una relación imperial colonial con el llamado Nuevo Mundo. América era una colonia en la cual operó un mecanismo que posibilitó la centralización del capitalismo en Europa, el racismo. Según Aníbal Quijano, la raza operó como un dispositivo de poder de clasificación mundial de la población, asociada a la concentración del capitalismo en Europa posteriormente y a la pobreza de la periferia. Es decir, la geopolítica de la pobreza hoy en día se entiende gracias a esa relación histórico-estructural que se formó centro-periferia desde el siglo XVI. Esto es lo que él llama la colonialidad del poder, que es una categoría central para las teorías decoloniales, tal vez la categoría más importante. Tal clasificación racial de la población en indios, negros, mestizos, todas las castas que se pintaron en México, ¿no?, tuvo consecuencias epistémicas. Todo el conocimiento, las formas de producirlo, los imaginarios, los mitos, las formas de organización política y social de los otros, del indígena y el negro, etc., fueron considerados inferiores. Con España y Portugal nace en el siglo XVI la violencia epistémica de Europa sobre el resto del orbe. A los americanos les fue borrada la cultura y de esta manera su imaginario fue occidentalizado. Surge así el colonialismo intelectual que enseña a despreciar lo propio y crea como correlato el fetichismo hacia el colonizador y su cultura. Esto es lo que las teorías decoloniales llaman colonialidad del saber, la que aún pervive, por ejemplo, en la creencia de que la ciencia y la filosofía es exclusivamente la europea. La colonialidad del saber tiene que ver con la manera como el colonialismo eliminó otras epistemologías, o lo que Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidios, y con la forma como las ciencias sociales europeas, con las lenguas hegemónicas y surgidas en países centrales como Francia, Alemania e Inglaterra, contribuyeron a crear la visión del progreso, la civilización y el desarrollo en contraposición con la periferia bárbara, atrasada y subdesarrollada. Esas ciencias en Europa se pusieron al servicio del Estado y legitimaron hacia afuera las relaciones histórico-estructurales desiguales con la periferia. La colonialidad del saber es hija de las prácticas coloniales y de su violencia intrínseca. De ahí que la modernidad sea impensable sin la correlativa violencia y el colonialismo. Digamos que la violencia y el colonialismo son la cara oscura de la modernidad, como dice Miñolo. Ahora, y volviendo al concepto de colonialidad del poder, la raza a la que alude Quijano en la colonialidad del poder sirvió para establecer una división social del trabajo. Por eso los negros fueron reducidos a la esclavitud y los indígenas a la servidumbre. Asimismo, los mestizos no podían en el siglo XVII y gran parte del XVIII ocupar cargos altos en la administración colonial o incluso se les tenía limitado el acceso a la universidad o a la burocracia eclesial. La raza sirvió también para establecer una división social del salario, pues en los primeros siglos solo los blancos gozaron de esa remuneración. En América, sin embargo, no toma forma una mentalidad burguesa, mientras que en Europa el movimiento de dinero por parte de la burguesía naciente
Permitió crear un mercado interno y así la necesidad de un Estado que protegiera el naciente capitalismo, tal como mostró Max Weber en Economía y Sociedad. Es decir, el capitalismo en Europa se asocia con el Estado y el Estado puede ser concebido por eso, como lo dijo Weber, como una gran empresa. Europa encontró en América riquezas, mano de obra barata y gratuita que le permitió centralizar el capitalismo, es decir, sacar una ventaja comparativa sobre la periferia. También reafirmó su identidad mediante la negación del otro, o a contraluz del otro, ¿no? O mediante la negación del bárbaro americano o africano. Sin esos procesos históricos, sostiene Dussel, no hubiera sido posible un Descartes, quien solo racionaliza en el siglo XVII un mundo práctico forjado desde un siglo y medio antes. Es por esta razón que los miembros de las teorías decoloniales hablan de dos modernidades. La primera, la nacida en 1492 con el sistema mundo; la segunda, la que habitualmente se reconoce en Europa, es decir, el siglo XVIII con la Ilustración. Para las teorías decoloniales, la gloriosa Revolución de 1668, la Revolución Francesa, la Ilustración, etc., no hubieran sido posibles sin el siglo XVI y su primer sistema imperio colonial moderno, ¿no? Hay que decir que en la actualidad Dussel habla de tres modernidades: la que se forma en 1492 durante el siglo XVI también, y luego la media, la modernidad media del siglo XVII, y la modernidad madura del siglo XVIII, la que habitualmente conocemos. Por otra parte, Europa inventó a América. No es un descubrimiento, es una invención imperial. Antes de 1492 se hablaba de la división tripartita del mundo. Del mundo solo formaba parte Europa, Asia y África. Cuando América apareció en el horizonte, los mapamundis cambiaron y América fue introducida en el nuevo horizonte como Indias Occidentales, la cuarta parte del mundo, es decir, como prolongación de Europa. Esto muestra que Europa redujo lo otro, lo nuevo y lo extraño a lo mismo, a Europa. Las teorías decoloniales realizan pues una revisión de la modernidad, trabajo que implica una crítica del eurocentrismo también. Para los autores miembros de esta corriente latinoamericana de pensamiento, el eurocentrismo puede rastrearse desde la antigüedad. Sin embargo, es en el siglo XVIII y en la filosofía de la historia de Hegel donde este toma forma. También, como ha dicho Dussel frecuentemente, ¿no? Los románticos alemanes fueron los que crearon esa idea de Europa como centro en una conexión directa con Grecia. Es decir, el helenocentrismo es el padre del eurocentrismo. Entonces, normalmente se cree que la historia universal es la línea Grecia-Roma, Renacimiento, siglo XVII, Ilustración, modernidad. En esta lectura lineal y finalista teleológica de la historia, la modernidad aparece como la cima de la evolución y el progreso. Sin embargo, para los miembros del grupo, el mayor problema de esta lectura habitual de la modernidad es que es eurocéntrica y deja por fuera el aporte de otras culturas, como el aporte de los árabes y especialmente la colonialidad producida por el descubrimiento de América. Descubrimiento que no ocupa un lugar importante en la lectura que los autores europeos, entre ellos Hegel, hacen de la modernidad. De tal manera que, cuando se invisibiliza el descubrimiento de América y el colonialismo posterior de Europa, se oculta una parte constitutiva de la modernidad. Por eso Mignolo afirma que la colonialidad, desde el siglo XVI, es constitutiva de la modernidad y no derivativa. Modernidad y colonialidad son fenómenos correlativos, dos caras de la misma moneda. Esto implica entonces que la modernidad no puede ocultar la colonialidad, pues la colonialidad originada en el colonialismo español y portugués es el lado oscuro de la modernidad. En realidad esa colonialidad se va constituyendo históricamente con el proceso mismo del colonialismo, ¿no? La crítica del eurocentrismo implica revisar el concepto de modernidad, ligarlo al de colonialidad y situarlo en 1492. Implica criticar el mito de la modernidad erigido como el único mundo posible en los últimos 4 siglos. Implica cuestionar sus pretensiones epistémicas, su racionalidad, categorías como progreso y desarrollo y en general su pretensión hegemónica y violenta. Según Mignolo, por ejemplo, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos es una consecuencia de la lógica unificadora de la modernidad, según la cual hay que civilizar al bárbaro, en este caso hay que llevar la democracia a Oriente. La descolonización del ser como superación de la vida dañada. Al desenmascarar la modernidad y su pretensión salvacionista de civilizar, modernizar y desarrollar a los otros pueblos, o lo que Dussel llama la falacia desarrollista, cuando se tiene en cuenta que su predominio es debido al uso de la violencia, de que su forma de ver el mundo es impuesta, e incluso cuando se habla de la crisis de esa modernidad,
Cuando todo esto es rastreado desde el siglo XVI, al destruir, deconstruir o destruir el solipsismo eurocentrista y su correlativo mito de la modernidad, al mostrar la inocencia del otro, del distinto, del diferente, etc., es posible pensar en mundos otros, economías otras, epistemologías otras, cosmovisiones otras, modelos de civilización diversos. Por eso, la deconstrucción de la colonialidad, es decir, propiamente lo que se llama la descolonialidad, ¿no? Ya como un proceso también práctico, implica la crítica del eurocentrismo y su modernidad. Esto a la vez abre las perspectivas las miradas hacia otras formas de ver el mundo. Esa crítica implica recuperar las epistemologías, los conocimientos, los imaginarios, las cosmovisiones ocultadas por el eurocentrismo, una sociología de las emergencias, ¿no? Su crítica extendida a la modernidad lleva a la recuperación de la historia ocultada, a ver el lado oscuro de la modernidad, visibilizarlo y recuperar lo que se perdió y lo que pueda sobrevivir en toda esta experiencia colonial. De toda esta crítica surge la utopía de las teorías decoloniales, con un nombre concreto, transmodernidad. En realidad, al hablar de transmodernidad, concepto propuesto por Enrique Dussel, se habla de una alternativa ante la modernidad que implica reconocer la existencia de pueblos, mundos y epistemologías múltiples, pero no únicamente de reconocer la existencia, sino de construir un mundo más allá de la modernidad por medio del diálogo intercultural. Esa sería la apuesta. Ya no habrá una sola visión del mundo, sino un pluriverso con la convivencia de múltiples cosmovisiones. El reto es construir un mundo nuevo donde ningún pueblo busque imponer sus formas de conocer, sus modelos económicos. En esto consiste el proyecto transmoderno. Este modelo es el resultado de toda la anterior crítica a los poderes hegemónicos existentes. Tampoco consiste la transmodernidad en sustituir el eurocentrismo por el latinoamericanocentrismo, por decirlo así. El objetivo de la propuesta crítica es la superación de la vida dañada del latinoamericano, la superación de siglos de sometimiento y marginación, a la vez que aboga por la creación crítica desde América Latina de sus movimientos sociales, ambientales, feministas, de su lucha a favor de lo común y su apuesta de cancelar la colonialidad de la vida. En pocas palabras, la apuesta es por la cancelación de lo que estas teorías llaman la colonialidad del ser, ¿sí? Que sería la tercera colonialidad. La primera es la del poder, la segunda es la del saber, y esta, que es una síntesis de las dos anteriores, es la colonialidad del ser, que no es más que la inscripción ontológica de la colonialidad. Hay que decir que en la actualidad uno de los miembros originales de la red, Santiago Castro Gómez, se ha convertido en su mayor crítico. En sus libros Crítica de la razón latinoamericana y la ibris del punto cero, el primero del 96 y el segundo del 2007, Castro Gómez se mostraba cercano a estas teorías. Incluso le aportó a la red el concepto de ibris del punto cero, epistémico, para explicar la manera como Europa, invisibilizando su lugar de enunciación, concibió su propio saber como único, objetivo y universal. Sin embargo, en su último libro, El tonto y los canallas, 2019, Castro Gómez califica a la red como el tonto porque no identifica bien a sus adversarios, es decir, a los canallas. La crítica de Castro Gómez, influida por Laclau, Zizek y otros, apunta a que las teorías decoloniales presentan un déficit político, pues no ofrecen alternativas concretas que permitan la lucha política como articulación de demandas, intereses, articulación de grupos para construir una hegemonía o una universalidad concreta. Por lo demás, Castro Gómez considera que no se puede atacar en bloque a la modernidad y que ésta no puede ser confundida con el capitalismo, posición que, valga decir de paso, en España sostiene también Carlos Fernández Liria. En clara disputa, y yo diría en claro afán polémico con Dussel, de hecho, el filósofo colombiano ha cuestionado la lectura dusseliana según la cual la modernidad se empezó a configurar desde 1492, al igual que su posición sobre el carácter moderno del imperio mundo portugués-español. Desde su punto de vista, esto no se sostiene históricamente o no tiene sustento histórico. Por otro lado, en este libro también ha cuestionado su concepto de transmodernidad como proyecto futuro y le ha apostado más bien a una política decolonial que él llama republicanismo transmoderno, donde se recoja el legado moderno del Estado, la crítica a los derechos humanos, la expansión democrática de los derechos, la lucha contra todo tipo de servidumbre y otras instituciones emancipatorias de la modernidad. Puede decirse que si bien el tema de las herencias coloniales sigue siendo importante para Castro Gómez, hay en su lectura cierto salto atrás,
donde la modernidad es de nuevo revalorada. Con todo, su dura crítica contra lo que él llama pachamamismo o reivindicación de algunos de los elementos de las culturas indígenas o raizales y contra los autonomismos, desconoce el papel emancipador o universalizador de muchas de estas propuestas, pues parece no advertir que éstas pueden, eventualmente, disputar la hegemonía y luchar por la construcción de otros mundos posibles. Aquí, como siempre, el problema sigue siendo el cómo. Bueno, hay que decir, finalmente, que estas teorías han ocupado un gran espacio en la academia latinoamericana, denunciando la colonialidad que aún se respira en la vida cotidiana de estas excolonias y mostrándose como una alternativa al mundo presente. De hecho, hoy se habla del sistema mundo moderno colonial, patriarcal, logocéntrico, donde ha cobrado gran presencia el feminismo decolonial. Finalmente, hay que decir que la valoración sobre estas teorías es variada. Para algunos, entre ellos Carlos Aduque, su arsenal teórico y hoy también práctico, pues hay un universalismo, pues hay universidades, interculturales, planes de vida basados en el buen vivir y enseñanza de lenguas indígenas en algunas universidades, tiene un gran potencial contrahegemónico, ¿no? Para otros, como por ejemplo para la boliviana Silvia Rivera Cusicangi, estas teorías son tan solo una moda académica desconectada de los movimientos sociales. A decir verdad, todavía hay mucha tela que cortar y falta aún un balance crítico que ponga de presente sus logros, pero ante todo sus limitaciones y la manera como éstas podrían corregirse para avanzar en el camino de la subversión de la forma de vida actual. Gracias por su atención.